¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Por aquí anda mi bebé. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. A nombre de McGraw-Hill, el Comité de Diversidad e Inclusión les da la bienvenida a esta primera charla sobre lenguaje incluyente. Como saben, el Comité de Diversidad e Inclusión de McGraw-Hill tiene el objetivo de promover la inclusión, la diversidad, el respeto dentro y fuera de la empresa. Esta es la primera sesión de, esperemos, muchas otras en las que buscamos informar para que ustedes tomen la decisión de ser más incluyentes cada día, no solamente en nuestro entorno laboral. Y pues las charlas van dirigidas a todo Latinoamérica. Esperemos que sea de su agrado. Muy bienvenidos sean. Gracias por estar aquí. Y pues a continuación voy a leer la semblanza de Cristal, que nos acompaña como especialista en lenguaje incluyente, para dar inicio a esta charla. Déjenme. Lo tengo. De acuerdo. Cristal Cepeda actualmente es investigadora nacional nivel 1 de postdoctoranda en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional y Autónoma de México, la UNAM. Es doctora en lingüística y maestra en lingüística hispánica por la misma universidad, licenciada en lengua castellana, inglés y francés por la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, y realizó sus estudios becada por el CONACYT, la UNAM y la Universidad de La Salle. Ha sido coordinadora, asesora y calificadora de la prueba escrita Saber Pro, que evalúa la calidad de la escritura en la educación superior colombiana. Ha sido profesora en diferentes niveles educativos en temas como gramática española, redacción especializada y pragmática y sociolingüística. Es autora de varios artículos académicos sobre el estudio cuantitativo y cualitativo de los sistemas de tratamiento pronominal y nominal en el español hablado en Bogotá y Ciudad de México, fenómenos de descortesía verbal y análisis del discurso interaccional. Además, trabaja con el colectivo Castalia, integrado por personas trans y aliadas en temas relacionados con la lengua, discurso y género, proyecto del que se desprende el manual de usos y estrategias de discurso incluyente y no binario. Bueno, pues te damos la bienvenida, Cristal. Muchas gracias por estar aquí. Y pues para empezar, quisiera que nos comentaras de qué hablamos cuando decimos lenguaje incluyente. ¿Cuál es el objetivo de este y de dónde surge? Bien, muchas gracias por la presentación, Frida, y muchas gracias a ustedes allá detrás de esta pantalla por estar aquí y permitirme hablar de un tema que ciertamente genera muchas pasiones. El discurso lenguaje incluyente se refiere a todas aquellas estrategias discursivas que en una lengua en específico, puede ser el español, pero también puede ser inglés, francés, el sueco, etcétera, tienen por objetivo visibilizar las diferencias que tenemos las personas, ¿no? Representa a las personas en situaciones simétricas, solidarias, recíprocas, evita las construcciones que ponen a una persona sobre a otra por condiciones como el género, el sexo, la edad, la clase social, la raza, la corporeidad, por ejemplo. Evita los estereotipos lingüísticos y los estereotipos sociales. No solamente se refiere al discurso oral y escrito, sino que también está presente en lo visual. Entonces, procura evitar que la presentación de las personas se haga a través de cuerpos, de físicos, de condiciones que son estereotipadas para una comunidad, ¿no? Surge en español más o menos a finales de los años 70, o sea que no es algo que haya empezado hace nomás unos cuantos años,
Empieza en los años 70, les digo, como parte de las propuestas que genera la Organización de las Naciones Unidas a través de del UNESCO y de varias pláticas, varias convenciones que se hacen en torno al tema de cómo combatir la discriminación contra las mujeres específicamente. En otras lenguas, como en el inglés y en el sueco, aparece en los años 60 aproximadamente, también como parte de movimientos feministas. Entonces, cada lengua tiene un proceso diferente con respecto a este tema, no es algo nuevo. Y pues la gran consigna de este tipo de discurso es servir de apoyo a muchas otras propuestas sociales, políticas, económicas, que procuran evitar la discriminación en todos los niveles. De acuerdo. Entonces, digamos que quienes están a favor del lenguaje incluyente, ¿cuáles serían sus argumentos? ¿Cuáles son los argumentos más fuertes que ellos, quienes lo promueven y quienes lo usan? Desde los posicionamientos a favor se trata de una cuestión política, eso no se niega. Es una manera de visibilizar tanto el hecho de que hay discriminación en muchos mensajes que pasan desapercibidos, como por ejemplo los que están aquí en esta primera presentación, sobre todo el primero, que parece muy normal, y sin embargo está señalando que solo hay un hombre que ha logrado ganar estos premios cuando también hay varias mujeres detrás de ese mismo premio, ¿no? Entonces, intenta visibilizar eso, que hay discriminación en todos los niveles y que se tiene que combatir. Es un posicionamiento político porque ha empezado como en círculos feministas, específicamente a favor de las mujeres, pero también de grupos LGTB+, y también de personas de otros colectivos, de otros grupos, que no solamente se asocian a las diferencias sexogenéricas. La cuestión es que a través del lenguaje, para estas personas, se puede visibilizar tanto estas discriminaciones como la necesidad de evitarlas en un nivel gubernamental, en la salud, en la educación, también en cuestiones de publicidad, etcétera, ¿no? Y darnos cabida a todas las personas con nuestras diferencias, no como algo que sea negativo, sino como algo positivo para las personas. Y se basa en una cuestión que es pues un posicionamiento político, lingüístico bastante claro. De acuerdo. Y, por ejemplo, desde tu punto de vista lingüístico, ¿quién tiene la autoridad para producir el lenguaje? ¿Los hablantes o la academia? ¿Y cuál crees que es el papel que tiene la academia frente al lenguaje inclusivo y cómo lo consideras? ¿Cómo consideras su posicionamiento? Una pregunta compleja. Primero hay que señalar que no todas las academias de la lengua española están en contra del discurso inclusivo. Y eso puede generar cierto ruido. Ciertamente la que más voz tiene, más público a favor es la Academia Española. Pero esta, por ejemplo, que tienen ahí en la pantalla, es un manual que sacaron en el 2021 la Academia Norteamericana de la Lengua Española, en el que están a favor del discurso inclusivo. ¿Quiénes tienen la última palabra sobre la lengua? Las personas, quienes la usan, independiente de si son personas educadas o no, si tienen un nivel educativo alto o bajo o nulo. Somos las personas quienes hacemos uso de este instrumento. En últimas, si algo no nos conviene, no coincide con nuestra visión de mundo, o no existe, tal vez, por ejemplo, los inventos, ¿no? Pues entonces incorporamos y hacemos modificaciones en la lengua. La función de las academias es simplemente reportar lo que hay, señalar cómo se está dando el sistema lingüístico, por lo menos en español, ¿no? Decir qué es lo que está pasando y eso a través de la revisión de los usos de personas que tienen un nivel escolar alto. A partir de eso, la Academia Española dice qué es lo que
cuál es la norma de prestigio social, que es lo que utilizan las personas más educadas, y a partir de ahí regla la lengua, ¿no? Pero lo que hace también en los diccionarios es señalar qué es lo que está pasando, cómo la gente utiliza la lengua. En ese sentido, la academia, y lo señalan dentro de sus materiales, no tiene la función de frenar ninguna opción lingüística, ni de posicionarse a favor o en contra de un cambio lingüístico. Ellos simplemente reportan lo que se supone que está sucediendo. Sin embargo, bueno, la academia también está de acuerdo con que son las personas quienes hacen uso de su lengua, y al final, como instrumento que es, si les conviene o no les conviene, si necesitan modificar algo, pues lo van a hacer y tienen todo el derecho. Sin embargo, la academia, y esto es como sociolingüista que soy, como a partir de las revisiones que he hecho de sus materiales, tiene pues comentarios que no se corresponden, ¿no? Entonces, muchas veces señala, y esto es literal tomado de varias de sus publicaciones, señalan que el lenguaje inclusivo es inútil, innecesario, que afea el idioma de manera insostenible. Sin embargo, parece que la misma academia no sabe qué es el lenguaje inclusivo. Y esto lo digo porque ustedes tienen en la pantalla, tomado de materiales de la Academia Española, algunas de las modificaciones que se han tenido que hacer tanto a las gramáticas como a los diccionarios. Entonces, por ejemplo, tienen aquí abajo la entrada sexo débil, la locución sexo débil. Para el 1925 la definición es las mujeres. Esa sigue siendo la definición en el 92. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Para el 2001 es conjunto de las mujeres. Y para el 2014 se añade una entrada que dice usado con intención despectiva o discriminatoria. Eso ya es una pauta de lenguaje inclusivo. El incorporar una pauta que me está señalando que tiene la definición, el término, es usado de manera discriminatoria dentro de una población. Arriba tienen el de alcaldesa, que para el diccionario de 1780, su única entrada es la mujer del alcalde. Eso mismo pasa con términos como jueza, como corregidora y otras. Para el 92 se añade una segunda entrada. Ahora la primera definición es mujer que ejerce el cargo de alcalde. Y la de mujer del alcalde queda de segunda definición. Para el 2001 a esa segunda definición se le coloca la marca coloquial. Y para el siguiente, Frida, tú me podrías leer, es que mi pantalla aquí, allá, listo. De Herrero y Herrera. Y bueno, y en esto de respecto a lo que dices de alcaldesa, también se me ocurre lo de presidenta, ¿no? Que no era otra cosa más que la esposa del presidente. Sí, Mucho tiempo se manejó así. Una discusión con Argentina, empezó en Argentina esa discusión sobre presidenta porque justamente una mujer ejerce el cargo de presidenta y empiezan a incorporarse estas nociones hacia los términos de profesionales, ¿no? Pero aquí hay que tener algo presente, y es que cuando el término base es el masculino, como en el caso de, perdón, el femenino, como en el caso de modista, por ejemplo, y se incorpora el masculino modisto, no hay tanto inconveniente, no hay problema, no hay... nadie saltó tanto. Nadie discute, nadie lo ve raro. Lo mismo pasa con enfermero. No hubo ningún inconveniente, pero cuando son términos que vienen del masculino hacia el femenino, ahí sí que han generado muchísimo ruido. Por ejemplo, también, además de presidenta, miembra, ¿no? Como miembro del jurado. También es un término que ha causado muchísimo ruido. Y ojo aquí, que la lengua, el español, permite, no tiene ninguna restricción en que un término, un sustantivo, tenga un término femenino y uno masculino, sobre todo si se trata de entidades humanas. Acá viene la otra cuestión, ¿no? Es la burla del, entonces después va a ser la mesa y el meso. El lenguaje inclusivo siempre se refiere a entidades humanas volitivas que son discriminadas, que quieren evitar sentirse discriminadas y justamente luchan por eso. Entonces, a esos términos, los que se refieren a personas, es a los que nos estamos acotando, no a los sustantivos que tienen que ver con objetos, incluso con animales, ¿no?
Ujú, Entonces, ujú. esto está bastante extraño, ¿no? Que por un lado sea algo inútil, sea algo ridículo, que afea el lenguaje, pero aún así lo estén incorporando. Todas esas pautas que ustedes ven en la presentación es lenguaje inclusivo. Sí, entonces las personas que dicen que el lenguaje incluyente afea el idioma y hacen uso de la academia como para reforzar para señalar, ¿no? Digamos, este error en las personas que usan el lenguaje incluyente. No sé, tú qué opinas, ¿no? Como, ¿por qué sí o por qué no afea el idioma? ¿Por qué? Yo creo que ahí hay algo complejo, y es que la academia, aunque señale que no está en contra de ningún cambio lingüístico, de ninguna opción que tengan las personas al momento de elegir qué decir o qué no decir, pues al utilizar estos términos, al señalar en muchísimos de sus postulados que es algo innecesario, que es algo inútil, que es algo que afea, que es algo que va en contra, pues lo que terminan haciendo es generando un discurso de odio. O sea, las personas, sin reconocer de más allá, terminan asumiendo que la posición de la academia es la norma, es lo que se debe seguir, ¿no? Eso pasa cuando tienes una posición sumamente prestigiosa dentro de una comunidad y dices este tipo de cosas, ¿no? Entonces la gente termina siguiendo el comentario sin ir un poco más allá, sin darnos cuenta que en efecto la academia también ha tenido que aceptar entre todos sus materiales. Solamente recuerdo el caso de la definición de la A, de la letra A para el diccionario, la gramática de Covarrubias, creo que es, en el que la comparan con la hembra, ¿no? Y es una descripción muy fea que se hace y que se tuvo que eliminar de la definición de la letra A. Eso, simplemente modificar nuestra manera de hablar con respecto a cómo se van haciendo las modificaciones en la sociedad, es un discurso inclusivo. Y es complejo porque la gente toma estos posicionamientos sin ver otras opciones que hay, asumiendo que las lenguas se afean. Las lenguas no se hacen feas, ni las opciones que tenemos como hablantes las afean. Por ejemplo, los insultos. Claro. Eso podríamos pensar que es algo que afea el lenguaje. Bueno, pues ¿en qué contexto? Seguramente en una reunión como esta, un insulto de mi parte sería tomado como algo de muy mal gusto, pero en otros contextos, con ciertas funciones lúdicas o con ciertas funciones de cohesión grupal, el insulto es una marca de identidad para ciertos grupos, ¿no? Y afea el lenguaje, tal vez. ¿Desde qué perspectiva estamos pensando que algo es feo o no? Esa también es la discusión al respecto. Claro, y también, bueno, a mí se me ocurre pensar, ¿no? Como para muchas personas el lenguaje incluyente es algo que afea el idioma, pero no se posicionan así cuando hay palabras a lo mejor que tienen, bueno, como lo que dices, ¿no? Para insultar a los demás, palabras que nosotros mismos vamos produciendo, vamos modificando las palabras y quienes juzgamos a los demás por afear el lenguaje, ¿por qué no usamos ese mismo juicio, ¿no? Para nosotros mismos, para decir, oye, ya cómo modifiqué determinada palabra y por qué esto sí es afear y por qué lo que hago yo no. Que al final, pues cada quien usa el lenguaje pues como quiere. El lenguaje está ahí para usarse, ¿no? Y para modificarse y al final, pues de hecho el español que hablamos, pues no es la norma culta justamente registrada, ¿no? Sí, Si nos remitiéramos al latín del que proviene nuestra lengua. sí, ni siquiera el castellano del siglo XV. O sea, no es el mismo español el que hablamos aquí, ahora, ustedes en sus casas, que el que se habla o se hablaba en el siglo XVI, en el siglo XV, no es el mismo. Las lenguas son maleables. Y ahí voy a retomar algo que acabas de señalar, y es que tenemos un criterio bastante corto para juzgar la lengua en ciertos estándares, en ciertos aspectos. Por ejemplo, pensamos que el discurso inclusivo afea el lenguaje,
pero no cuestionamos tan fuertemente entradas como sponsor, Instagramer, influencer, que son palabras que se han ido generando por las mismas necesidades sociales, por los mismos cambios en las redes, ¿no? Y que no nos causan tantísimo problema, muchos de ellos anglicismos o entradas que se modifican hacia el español, y ahí no hay inconveniente. Son en este rubro cuando hablamos de personas y de ciertas personas. De hecho, seguramente ustedes allá en su casa cuando vieron la presentación, seguramente pensaron inicialmente en personas de la comunidad LGTB+, y seguramente no tenían esa información de que esto no solamente se refiere a la diversidad sexogenérica, ¿no? Y ahora con lo que dices, Frida, sobre los cambios, ¿no? Por supuesto, no es la misma lengua la que hablamos ahorita que la que se hablaba antes, y eso no la hace más fea, ¿no? Utilizo ese meme que es muy famoso en lingüística, el de las gens de agora escriben ver en lugar de vider, ¿no? La lengua cambia. Ese es un fragmento del Cantar del Mío Cid. Y si les pidiera como ejercicio que hicieran la traducción de qué es lo que significa de los hoyos tan fuerte mientras orando, algunas palabras seguramente sí las podrían entender y muchas otras no. Y eso no hace feo el lenguaje. De hecho, las lenguas, por su naturaleza, tienen la opción de variar, de cambiar, o sea, es una opción. El cambio no es algo que afee la lengua, no la destruye. Muy bien. Bueno, y algo que se me ocurre también mencionar ahorita justamente, que eso de los anglicismos es algo que la RAE, por ejemplo, si en el diccionario te dice, no, para esto, para meeting, usa esto. O sea, para justamente evitar el uso de anglicismos. ¿Y por qué entonces las personas que están en contra del lenguaje incluyente y que toman a la RAE como estandarte combativo, porque no es congruente, ¿no? Y también dice, bueno, tampoco voy a hacer estos anglicismos porque también la RAE me está diciendo esto. Y si nos vamos a pegar a todo lo que dice la RAE, pues entonces tendría que basarme en la RAE y tomarla como el libro Biblia, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, Y si te das cuenta, Frida, las mismas normas de la RAE cambian. Ahorita sí, tenemos la discusión sobre solo, y bueno, los también. adverbios, los demostrativos como que hace un tiempo se tildaban por obligación. No recuerdo si era el diccionario del 2000 en el que se señalaba que tenía que llevar la tilde y luego cambian, no me acuerdo cómo es, pero en las últimas versiones del diccionario era algo optativo. Entonces, las normas de la lengua se hacen de alguna manera para registrar la forma más prestigiosa dentro de la comunidad, pero no evitan que las lenguas varíen y que las lenguas cambien. Para quienes hacemos lingüística, el interés no es juzgar, nunca juzgamos, o por lo menos quienes somos descriptivistas, procuramos ver qué es lo que hacen las personas y explicar por qué lo hacen. Nunca cuestionamos por qué lo utilizan, sino buscamos la razón, el origen de la causa y la motivación detrás de esas opciones que tienen las personas. Y por ejemplo, acerca de las personas que dicen que un verdadero lenguaje incluyente es aprender lenguaje de señas o braille, ¿cuál es tu postura frente a eso? Que ahora dicen, hay incluso en internet mucho quienes usan ese argumento, ¿no? Si quieres verdaderamente ser incluyente, aprende lenguaje de señas. Sí. Bueno, aquí la cuestión es que, primero, ¿cuál lengua de señas tenemos que aprender? Porque está la lengua de señas americana, la francesa, la española, la mexicana, la colombiana, y pues no son iguales. O sea, son lenguas, señantes, pero lenguas. Son tan lenguas como el náhuatl, como el zapoteco,
como el witoto, el español, el inglés, el francés, el japonés. Son lenguas, son sistemas lingüísticos que están estructurados de cierta manera y que sirven para fines comunicativos. Entonces la cuestión es, primero, ¿cuál lengua tendríamos que aprender? Y segundo, que dentro de esas mismas lenguas señantes, las personas sentirán o no la necesidad de codificar ciertos rasgos que son relevantes para su entorno. Por ejemplo, si se discute el hecho de llamar a una persona a través de su identificación corpórea, ¿no? Señalarnos como gordas, como flacas, como blancas, si es algo que no está, o que más bien es algo que discrimina, que afecta a las personas, pues entonces en las lenguas señantes se verá tener una estrategia. Las personas elegirán si es importante o no tener una estrategia para señalar o no señalar esa diferencia. Entonces, esa es la cuestión. ¿Es importante aprender una lengua de señas? Claro, nos va a permitir comunicarnos con personas que no tienen la misma posibilidad comunicativa como nosotras en español, pero no es la única opción ni es la justificación para decir que esas otras estrategias inclusivas no lo son. Porque entonces yo podría decir, bueno, ¿y por qué nunca cuando nos hablan de, es que la verdadera inclusión es utilizar una lengua de señas, nos hablan de las lenguas indígenas? Entonces, si lo ponemos en el mismo rubro, entonces para poder ser más inclusivas deberíamos aprender una lengua indígena, por lo menos la que se utilice más en nuestra comunidad. Y entonces en países como en Colombia o en México, donde hay tantísima diversidad lingüística y donde conviven por lo menos en la Ciudad de México tantas lenguas, además del español, ¿cuántas tenemos que aprender y cuánto nos va a llevar? O sea, la inclusión no es aprender una lengua, sí es reconocer que hay más lenguas. Eso sí es inclusión. Y es reconocer que cuando una persona habla su lengua, tiene todas las posibilidades comunicativas como las tenemos en español. Pero no es la única estrategia de. Muy bien. Y bueno, nosotros pues nos encargamos de producir material impreso, bueno, material digital que finalmente se lee. Tú, desde tu perspectiva como especialista en lingüística, ¿qué nos recomiendas para producir productos más incluyentes? No sé, o sea, porque hay varios como posibles usos, ¿no? Que hemos visto, que es, por ejemplo, pues el uso de las arrobas, el desdoblamiento, que es las, los, ¿no? Uh-huh. El uso de la X para referirse a todos o a todes, el uso de la E, que ha sido tan controversial y que ha causado eh, pues un sinfín, ¿no? De dimes y diretes. ¿Tú qué nos recomiendas o qué es lo que piensas? Yo considero que lo primero es justamente generar estos espacios de diálogo donde las personas sepan realmente a qué se refiere esto y tengan más opciones. Al final, la plática y mi interés particular no es decirles cómo tienen que hablar. Como lingüista nunca lo hago. Mi intención es que ustedes hablen como quieran, o sea, como quieran. Solamente que tengan en cuenta que hay ciertos enunciados que ciertamente dañan la integridad de las personas, que nos lastiman. Y en dado caso, si queremos ser empáticas y si la empatía está en nuestras opciones, pues ponernos en la situación y replantearnos y conocer un poco más acerca del tema es una muy buena estrategia, ¿no? Entonces, para mí el primer paso siempre consiste en reconocer que las personas somos diversas y que esa diversidad es un rasgo humano que es importante, que esa representación es importante, que cuando hay en las pantallas una persona de color, que cuando hay una persona indígena, que cuando hay una persona, una mujer, una niña, un hombre, etcétera, y se pueda representar, se pueda identificar en una condición de igualdad, eso va a ser positivo para el resto de su vida, ¿no? Eso nos construye como sociedades más justas, más equitativas, más felices. Y para eso, pues la empatía es fundamental. Si no hay empatía, si no hay apertura, entonces seguimos considerando esto como una estupidez o como una ridiculez, como dice por ahí la RAE, ¿no? Pues claro, si a mí no me afecta,
que me digan que, ¿cómo es lo que dijo el señor por acá? Que las gordas están mal. Si a mí no me afecta eso, si a mí no me afecta que en una telenovela el repertorio mayoritario sea personas blancas, ojiverdes, cuando en mi comunidad la mayoría somos negras y chaparras, por ejemplo, si no veo a una persona en silla de ruedas, si no veo a una persona indígena tomando una posición de poder como lo hay en la comunidad, pues entonces no me afecta el hecho de que se hable de discurso inclusivo, incluyente. Yo ya estoy incluida. Pero cuando no es así, cuando yo veo las necesidades ajenas, pues entonces me pongo en otro plano. Y pues algo muchísimo más específico, porque lo hemos dicho así como de manera muy general, o yo personalmente lo he dicho de manera muy general, he dicho qué es el discurso, pero no he dado las pautas específicas. Pues lo primero sería, lo más fácil es cuestionar y evitar refranes, chistes y expresiones que menoscaban a las personas por factores ya sean biológicos, físicos, sociales, económicos, etcétera, ¿no? En la pantalla tienen un ejemplo que para quienes son de Colombia lo reconocerán. Rodolfo Hernández fue o es un candidato a la anterior presidencia, se lanzó para la presidencia de Colombia, y en sus discursos decía cosas como el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos, que la mujer apoye desde la casa, ¿no? Y es ubicar, hay muchísimos chistes, refranes, etcétera, que justamente ubican a la mujer en una posición inferior a la del hombre, a la del varón. Y pues hay que replantearnos ese tipo de discursos y hay que discutirlos y evitarlos. Otra cosa es reconocer que hay ciertas palabras que se utilizan para referirse y para hablarle directamente a las personas y que son bastante discriminatorias, como decirle a alguien que es un inválido, inválida, que es impedido, que está prostrado en una silla, que está mutilado. Tenemos muchísimas otras estrategias que hablan en una condición muchísimo más de respeto, ¿no? Es una persona con discapacidad y ahí también habría que discutirlo, todos estos términos, para ver si realmente son muchísimo mejor, se sienten mucho mejor que me digan este y no otro, ¿no? De acuerdo. Otra cosa es, por ejemplo, usar sustantivos comunes. La lengua tiene la posibilidad, el español le permite a las personas hacer diferentes variaciones, elegir ciertas opciones para evitar, por ejemplo, el masculino genérico, ¿no? Esto de el gerente de capacitar a los empleados. Cuando en mi oficina, quien ocupa el cargo de gerente es una mujer, por ejemplo. La gerencia debe capacitar al personal a su cargo. El hombre ha basado en los últimos años, o el hombre, o este tipo de construcciones donde dicen el asesino o los asesinos conocen a sus víctimas. Lo que pasa en la actualidad es que muchas más mujeres y muchas otras identidades se sienten o excluidas de ese masculino, se sienten, sí, excluidas de la construcción, ¿no? O también lo que hacen es generalizar una marca negativa o positiva para el masculino, como decir que todos los asesinos son varones. Eso no es cierto. O como decir que todos los hombres son los que ejercen cierta profesión, que tampoco es cierto. Cuando tengo un grupo de mil mujeres y solo hay un hombre, ¿por qué tengo que utilizar el masculino como genérico? Sí, porque es la pauta del español, porque es la norma gramatical, pero eso puede variar, eso puede contextualmente, podemos estirarlo y no hay ningún problema, a la lengua no le va a doler, no se va a acabar, no se va a fear. Entonces tenemos múltiples sustantivos en español y ojo aquí que hago otra vez la acotación, que tienen que ver con entidades humanas. Entonces, cuando se habla de discurso inclusivo, siempre nos estamos refiriendo a todas estas características que tienen que ver con personas, no con objetos. Si hablamos de la distinción masculino, femenino o neutro, refiere a mujer, hombre, persona no binaria, no a la silla y el sillo y la mesa y el meso. Ese ya es un chiste que pasa por tonto y por ignorante, porque ningún manual, desde 1980 y tantos que se empiezan a registrar los manuales de lenguaje inclusivo, ninguno de ellos habla sobre modificar sustantivos como estos. Claro, hay
Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con cuerpa? Que es un término, creo que lo has escuchado, Frida. Sí, bastante frecuente. Uh-huh. En colectivos feministas es muy frecuente que se sustantiven, que se feminicen muchos sustantivos que no tienen que ver necesariamente con humano o con la persona, pero sí se relacionan de alguna manera con su cuerpo, con el grupo en el que están. Y lo que pensaríamos desde la posición sociolingüística es, qué interesante, ¿por qué se hace? ¿Cuál es el posicionamiento al respecto? Nunca señalar si está incorrecto o desmeritar a la persona que lo utiliza, que es algo que se ha hecho en otras prácticas, ¿no? Representar visualmente a las personas en condiciones de igualdad y respeto. Aquí al lado tienen estas imágenes. Esta es una publicidad de Dove, en la que promocionaban una crema aclarante y tuvieron muchísimos problemas por esta imagen porque muestra a una mujer negra que se va transformando en una persona blanca, no en una mujer blanca. Eso es discriminatorio. O esta publicidad de una página china donde venden ropa interior y entonces no hay una modelo para tallas grandes, entonces pues estire la ropa, ¿no? Pues qué bonito que nos representen con todas nuestras características, blancas, altas, morenas, pequeñas, jóvenes, como queramos, que una persona profesional puede tener tatuajes y no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, esa es la representación visual. Y en cuanto un poco a esto que decías de la E, no lo voy a tocar. Bueno, si a ustedes les interesa, les puedo responder. Creo que está en una de las preguntas, en la primera pregunta uno de si es saludes o saludos, pero si quieres ahorita ya, si Perfecto, quieres vale. Pues, ahorita en la respuesta a esa pregunta. ok, listo. Entonces simplemente señalar aquí que cuando tratamos a las personas o cuando nos referimos a las personas, cuando hablamos de ellas, pues no nos cuesta nada y no se afea, no le duele nada a la lengua, no se va a morir, no, eso no pasa. Bueno, sí pasa, pero ahorita les digo cómo. A la lengua no le va a afectar y pueden ustedes ciertamente escoger entre el femenino, el masculino y si quieren y es necesario una opción neutra. No lo tienen que hacer siempre, no se trata de eso. Ningún manual les exige, ninguna persona que hable sobre discurso inclusivo les va a exigir a ustedes que hablen de cierta manera u otra. Es simplemente que hay la opción de poder incorporar esto. Si yo estoy con una mujer y le estoy hablando o me refiero a ella, no me cuesta nada decir la médica en vez de la médico. Y esto también va para quienes nos identificamos como mujeres. Yo como mujer soy la ingeniera, soy la médica, soy la doctora y no tengo que utilizar el masculino, que es algo que al día de hoy se sigue empleando. Y si estoy hablando con una persona que es no binaria, se considera no binaria, o estoy hablando de esta persona, pues actualmente está la opción de la E como una pauta neutra, ¿no? Le medique y cuesta muchísimo si no estamos habituadas a entender que la lengua puede generar esos cambios, puede generar esas opciones que lingüísticamente no estaba, pero puede incluirla porque el español tiene esta capacidad de generar una marca para el femenino y el masculino, y si existe en la realidad una persona que se identifique como neutra, pues puede incorporar una marca neutra. No hay ningún inconveniente. Cuando se suman más personas a esa misma posición, pues la pauta termina siendo generalizada. Esto de la E, piensen ustedes como cuando decíamos la presidenta, la alcaldesa, que generaba tantísimo ruido entre las personas, pero ¿cómo va a ser posible que la alcaldesa, no? Ay, bueno, pues lo mismo pasa con la E, la lengua lo permite. Podemos hacer femeninos, podemos hacer masculinos y en el caso actual podemos hacer neutros. Ya otras lenguas lo hicieron, como el inglés y el sueco. También el sueco a partir de estas, les decía, discusiones feministas de los 70, tienen un pronombre neutro que no estaba en el sueco originalmente. Y el inglés desde Shakespeare ha utilizado el they como una opción neutra.
no es algo que haya aparecido ayer, ¿no? La lengua lo tiene. De acuerdo. Pues si te parece bien, vamos a pasar a las preguntas que tiene el público. No sé si Eric nos va a ayudar con esto. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, entraron ya demasiadas preguntas. Gracias a todos por su ¿Quieren que dejen participación. ¿quieren que deje de compartir? Como gustes, ¿eh? Como gustes. Está bien así, no te preocupes. Si quieres dejar como tu última slide con tus datos o algo así, está perfecto. Mira, voy a empezar con la primera pregunta, que era la que ya comentaba Frida, que es de Daniela Díaz, y dice, ¿es saludos a todos o saludes a todes? Es saludos y puedes decir todos si no hay ningún inconveniente, si en tu público no se sienten incómodas, incómodos. Puedes duplicar la pauta si estás en un auditorio en el que mayoritariamente, o en el que es equitativa la situación, puedes decir todas y todos. Si ves que hay muchísimas más mujeres, yo lo que utilizo en mis pláticas es el femenino, todas, pero también cuando estoy en grupos en los que sé que hay personas que no se identifican ni con el femenino ni con el masculino, triplico la pauta. O simplemente digo, saludos. ¿Ya? La siguiente pregunta, no sé de quién es, esta sí es como anónima, y es una de las preguntas que más escucho entre compañeras es cómo saber qué pronombres usar con las personas que no usan él, ella, como incluso preguntarles si tienen algún pronombre en particular sin ofenderles. Creo que va como de la mano, ¿no? Al anterior. Un poco, no. En este caso, siempre lo mejor es cuando tengo la posibilidad de preguntarle a la persona directamente, y esto no se hace de manera invasiva, no genera ningún conflicto, por ejemplo, en el contexto en el que yo me encuentre, puedo hacer la pregunta y no hay ningún inconveniente. Y es algo así como, ¿cómo prefieres que te trate? ¿No? ¿Qué pronombre deseas que use? Y ahí estoy empleando el tuteo como una pauta para neutralizar, ¿no? Entonces también se puede hacer eso, se puede simplemente, hay muchísimas pautas que neutralizan el discurso para no hacer ninguna marca, ni el femenino, ni el masculino, ni el neutro, y esto también permite ese cambio. Lo que no es recomendable justamente es hacerle la pregunta a la persona de manera invasiva, si hay otras personas, si estamos en un contexto en el que estamos bromeando o estamos haciendo un chiste. En ese caso es mejor no hacerlo porque focalizamos a la persona y esto puede ser incómodo. De acuerdo. La siguiente pregunta ¿es correcto poner en el saludo de inicio en un correo el símbolo @ para la palabra estimado, estimada, a fin de hacer mención de sexo femenino o masculino de forma indistinta? Bien, con el @, con la X y con otras opciones como las barras, bueno, sobre todo con el @ y la X, la complejidad es que si ustedes envían un mensaje escrito a una persona no vidente o una persona con baja capacidad visual, como yo tengo que utilizar unos lentes muy gruesos, aunque ustedes no los vean en este momento, pero yo suelo utilizar también estos procesadores de texto para no cansar tanto mi vista. Y la @ y la X no las leen los programas como Word. Tienen un salto en la palabra, entonces dice estimado X. Eso afecta la comprensión del texto. Sin embargo, sí se recomienda cuando son contextos informales y por eso la publicidad cada vez más lo utiliza, en los chats son cada vez más empleados. Si están en un contexto formal, yo personalmente lo que hago es que si sé a quién va dirigido el correo, por ejemplo, el comunicado, y sé cuál es, cómo se identifica esta persona, personalizo el mensaje. Entonces, o feminizo o masculinizo el enunciado o utilizo el neutro. Y cuando no sé, cuando es a un grupo y puede haber personas de muchísimas identidades allí, lo que hago es que triplico la pauta. Puedo decir estimada, estimado o incluso estimada, estimado, estimada.
o simplemente lo dejo como saludos. Ok, perfecto. Martín, ¿querías mencionar algo? Bueno, te vi con la mano levantada, ya te abrí el micrófono por si quieres. No, creo que fue un error, de la emoción de Ah, teclar y estar ahí chateando. ok, Perdón, no disculpa. descuida, no te preocupes. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La partícula es, por ejemplo, les amigues, les chiques, ¿eso de dónde viene? Y una pregunta relacionada con esto es, si una persona decide ser trans, ¿no prefiere que la llamen ella o no ellas? Sin preguntas desde el total desconocimiento y con ganas de entender y aprender. Ok, la primera entonces se refiere a dónde viene la E, la pauta neutra. Y aunque ha hecho mucho ruido en unos últimos 5 años, tal vez, no sé si usted es seguramente como la temporalidad en la que la pueden marcar. De hecho, se reporta en el español mexicano desde hace unos 10 años. Bien, yo empecé a escuchar y a leer también en muchísimos contextos esta E. Es una opción que se da sobre todo en círculos LGTB+, en las comunidades diversas, justamente para darle cabida a personas, en el lenguaje a personas que no se identifican ni con el femenino ni con el masculino. Incorpora la misma pauta morfológica que el español, que nos dice que a un sustantivo le voy a añadir una marca que puede ser canónicamente la A para femenino y la O para masculino, y lo que hace es utilizar una vocal, la E, que es la que me va a hacer como esa neutralización, me va a dar otra opción. Es la E porque suele ser una vocal reparadora en español. Por ejemplo, si ustedes tienen palabras del inglés que se incorporan al español y morfofonológicamente no podrían entrar, por ejemplo, cosas como stress, ¿no? La palabra inglesa stress, en español no puede iniciar una palabra con esa S. Necesito una vocal. Entonces, ¿cuál es la que viene? La E. Estrés. Estrés, escáner, Sprite, ¿no? Entonces la E es una vocal que suele hacer eso y yo creo que por ahí va, por eso se empezó a utilizar. Es una pauta muy empleada en Argentina y por eso allí es donde los manuales los reportan desde hace muchísimo más tiempo que en el español mexicano, por ejemplo, y que en el colombiano. En el colombiano los manuales no reportan esta E todavía, en el mexicano ya hay algunos. Y la siguiente pregunta era sobre las personas trans y con qué pauta pronominal se reconocen, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, las personas trans no deciden ser personas trans. Las personas trans tienen la opción en algún momento de decir que son trans. Y esa opción es porque en algún momento la sociedad les permite sin discriminarlas o discriminándolas menos, salir de ese otro closet. Entonces, personas trans ha habido en la historia desde hace mucho tiempo, pero seguramente estaban silenciadas y esta es una cuestión del discurso inclusivo que nos da la oportunidad a muchísimas personas de decir, esta es mi posición, esta soy yo, ¿no? Ahora, no todas las personas trans se identifican con el pronombre que les fue asignado al nacer. Si, por ejemplo, si yo desde que nací me dijeron que era una hembra y que mi rol femenino era, mi rol era el femenino y tenía que actuar como una mujer y tener ciertos comportamientos que se asumen como de una mujer, no hay ningún problema. Yo voy a utilizar el pronombre ella y el femenino para que me traten y no hay ningún inconveniente. Las personas trans que pasan de su transición del femenino al masculino, por ejemplo, de mujer a hombre, muchas veces deciden que quieren ser tratadas bajo el término masculino, ¿no? Como él y con todas las estrategias asignadas al masculino. Pero hay otras personas trans que justamente en su transición van variando de pauta pronominal o que deciden que no hay ningún inconveniente
pueden tratarlas con el femenino, con el masculino, y hay otras personas que deciden que necesitan el neutro, ¿no? En particular, ya no solo personas trans, sino también personas no binarias, que no se reconocen ni con el femenino como hembras, ni con el masculino como machos. Soy una persona que está en el medio, digámoslo así, no me identifico con ninguno de los otros dos, y puedo utilizar, por ejemplo, en español, ella, que es un término que se utiliza y se utiliza bastante, que la RAE no lo considera apropiado, pero si siguiera la pauta que ellos mismos dicen, que es la de reportar lo que se está empleando, deberían incluirla entre sus materiales. Ya estamos por terminar, están entrando demasiadas preguntas, vamos a tratar de elegir las más o las más probables que puedan entrar en este tiempo para respetar ahora sí tanto el tuyo como el de todos los que están hoy en el panel. Y la siguiente pregunta es, ¿podría considerarse que se malforma el lenguaje o se va transformando? Gracias. El lenguaje nunca se malforma, el lenguaje siempre se transforma. Tenemos las opciones. Ustedes dicen chido, las personas que son de México, no sé cómo lo digan en otros lugares, pero en Colombia decimos que algo está chévere, ¿no? Y es una opción. Eso no maltrata el lenguaje, no lo arruina. Varía y en algún momento puede que cambie, que alguna de las dos quede, ¿no? Entonces variamos por edad, las personas adultas y las personas jóvenes no hablamos exactamente igual. Eso no arruina la lengua, no lo transforma posiblemente, pero no lo acaba. La única ruina de las lenguas es que no se hablen. Y eso sí pasa por cuestiones socioculturales, socioeconómicas. Cuando una lengua deja de ser funcional para una persona, decide abandonarla y utilizar otra. Okay. Otra que va de la mano, comentan aquí, el lenguaje incluyente suele requerir más palabras para expresar una idea. Por ejemplo, le damos la bienvenida, es más incluyente que bienvenido. ¿Le parece natural esta forma de expresarse en la que se emplean más palabras de las aparentemente necesarias? Eso se relaciona mucho con la dichosa economía del lenguaje. En algunos contextos tendemos a limitarnos más y en otros tendemos a dar más información, que es otra pauta que se llama, un principio pragmático que se llama dar más información, es una máxima conversacional. No siempre significa dar más o no siempre implica dar más información o alargar más el mensaje o desdoblarlo. Hay contextos en los que puedo decir cosas como, a ver, ¿cuál era el ejemplo? ¿Les qué? Les damos la bienvenida por bienvenido. Les damos la, ajá. En este momento no tengo en cuenta uno, o sea, bueno, por ejemplo el saludo, saludos a todas. Qué gusto estar con todos, qué gusto verlos a todos. Qué gusto verles. Ahí no implicó más información. Entonces no siempre requiere mayor información. Y algo con esto de natural. Las lenguas, este término de qué es lo natural en las lenguas es algo muy complejo. Es más bien una visión de nosotros como personas juzgando la lengua que de la lengua misma. Es un instrumento. Perfecto, bueno, pasamos a la siguiente. Y dice, ¿cómo debemos encarar el lenguaje desde la comunicación? No solo desde la producción de contenidos, sino, por ejemplo, si estamos en reunión con un cliente. Creo que, como lo decía desde un principio, se trata de opciones que siempre tienen que ser contextuales. Tenemos que leer a las personas con las que estamos hablando y las circunstancias en las que estamos hablando. ¿Qué tal si estamos hablando con un cliente o con una clienta? Más bien, ¿qué pasa si estamos hablando con una clienta? Pues yo creo que tenemos que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Como hablarle en femenino. ¿Y qué pasa si esa persona en algún momento de la conversación me dice que desea ser tratada con el neutro? Pues yo creo que si queremos vender y queremos mostrar empatía, pues utilizamos aunque nos cueste el neutro, ¿no? No se trata de hacerlo siempre, no, les digo, no es una obligatoriedad, son opciones que contextualmente se pueden emplear. Ok, perfecto.
Ahora sí, ya solamente vamos a leer 2 preguntas más para poder cerrar la sesión. Y ahora sí que al azar la voy a elegir, es que son demasiadas. De todas maneras, yo te voy a hacer llegar todas estas preguntas para, Por favor. conforme el tiempo, a ver si nos las puedes contestar por correo y yo las voy a estar compartiendo con todo el equipo. Y a ver, aquí dice esta. A mi parecer, el principal desafío es el lenguaje inclusivo neutro. Y hoy en día sé que cada vez cada vez es más necesario, ya que las nuevas generaciones se hacen más usual las personas que se consideran no binarias. ¿Dónde puedo, sí, dice, dónde puedo uno conseguir literatura seria para entender este tema? Ahí te la dejo. Ok, Creo vale, que esos perfecto. manuales, hay manuales, está el de la academia, el informe de la academia que les puede dar unas opciones sobre. Acá simplemente señalar que no es que en estas generaciones cada vez haya más personas, sino que les estamos dando la posibilidad actualmente que las personas sean menos discriminadas o que puedan salir con menos miedo y decir cómo se identifican, ¿no? Porque en la actualidad muchas personas mayores de los 60, de los 40, también han empezado a expresar que son o que se identifican como personas neutras, y es porque sienten que en este momento, tal vez no hace 20 años, tal vez no hace 10, pero ahorita sí se puede hablar un poquito más, claro, con repercusiones. El primer manual habla específicamente sobre el uso y estrategias del discurso incluyente no binario. En todos los demás existen otras estrategias que van desde una perspectiva más binaria a una, pues en las que se incorporan no solamente el género. Ok, perfecto. Y ya para cerrar la sesión, hay otra pregunta que dice, tuve un maestro varón en la universidad que, siendo la mayoría de las mujeres en el salón, se refería siempre como nosotras. No, ay, Ah, perdón, perdón. Eri. O sea, ¿cómo es? Es que creo que la otra pregunta más bien es Ah, la de, ¿consideras que no usar el lenguaje incluyente nos hace personas excluyentes? Habla, o sea, si no usas el todes o ella. No. Como les digo, las opciones con E no son las únicas. Es lo que más está en boga en este momento, pero el lenguaje inclusivo no es solamente el uso de la E. Hace 10 años se cuestionaba mucho el desdoblamiento. Hace 20 se cuestionaba la feminización de los sustantivos. Hoy en día se cuestiona la E, ¿no? Pero no es la única pauta. Hay muchísimas más que ustedes, si visualizan alguno de estos documentos, sobre todo el primero, se los recomiendo, van a darse cuenta de las tantísimas posibilidades que hay alrededor de. Ahora, perdóname, ¿me repites la otra parte? Se me olvidó. Ajá. O sea, Que si que sí es son, un problema, que si discriminas por no utilizarlo. No, si eres no, excluyente. Incluso aquí dice que sí es una cuestión de ir al psicólogo porque no no, utilices. no, pero por supuesto que no. Lo único es que cuando juzgues algo, conócelo. Entonces, saber un poco más de esta información, tener más opciones, te da la posibilidad de elegir concienzudamente si lo empleas o no en ciertos contextos. Por eso hablamos de discurso. El discurso es siempre contextual. Si en algún momento alguien te pide que por favor no digas su nombre, su segundo nombre, solamente le trates con el primero. Si tú decides seguir utilizando el primero, simplemente lo que va a pasar es que se va a romper la comunicación con esa persona, vas a quedar, pues no vas a obtener los beneficios que querías en un inicio de esa conversación, ¿no? Pero tal vez te haga ver como negativamente frente a esa persona, pero el no usar todas las estrategias de discurso inclusivo o una en particular no te hace una persona negativa, no, simplemente la cuestión es reconocerlo, y si en algún momento consideras que tienes que emplearlo porque una persona de tu familia, una persona llegada, te dice que por favor emplees la E o te dice que por favor emplees el femenino o el masculino, pues sí te va a causar un poco de complicación el recordarlo, pero lo vas a lograr. Y el no usarlo, puedes decirle, ¿sabes qué? Se me complica un poco, pero no es porque te discrimine, es que simplemente se me olvida, y eso no te hace una persona negativa
o mala, no, ni necesitas ir al psicólogo por eso, no es por ahí. Pues bueno, muchas gracias, doctora Cristal, por acompañarnos el día de hoy. Frida, realmente por llevar también la sesión junto con ella. Le cedo ahora sí que antes de cerrar la sesión la palabra a Mayra para dar un breve mensaje. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas, a todos. Estamos aprendiendo a conocer, doctora Cristal. Bueno, primero que nada, agradecer muchísimo el tiempo para compartirnos la experiencia y todo el conocimiento a través de este tema tan controversial para algunas generaciones y para otras tal vez ya no lo es tanto. Creo que para nosotros ha sido un aprendizaje en progreso y en proceso. Algunos tal vez conocíamos, lo platicábamos cuando estábamos armando la sesión. Y estaremos de acuerdo que creo que lo importante es una palabra que se mencionó, el reconocer, simplemente que hay una transformación y una evolución del lenguaje y que es importante conocer para poder, como decía la doctora Cristal, después juzgar o dar opiniones. Muchísimas gracias, doctora Cristal, y también agradecerte, Frida, por ser una excelente coanfitriona. Excelentes preguntas, por llevar también la sesión y evidentemente Eric por haber llevado toda la logística, leer las preguntas y bueno, yo creo que cada uno de todos los que nos conectamos tendremos nuestras conclusiones, nuestro momento para reflexionar y parte del objetivo del Comité de Inclusión y Diversidad de Latinoamérica pues es eso, informar, dar herramientas para que podamos tomar decisiones, que cada uno decida en qué momento utilizar la información y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas sesiones que estaremos teniendo a lo largo del año. Recibirán también una encuesta y alguna apertura para saber sobre todo los temas, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si, Martín, ya que tienes ahí el micrófono y la mano levantada desde hace rato, ¿quieres compartir? No. Agradecerle, Cristal, muchísimas gracias. Estamos todos como... mi reflexión es esa, todos estamos, ¿puedo decir esto? ¿Puedo decir lo otro? O sea, y la verdad que nos diste mucha confianza y mucha libertad para transitar, digamos, estas cosas de una manera más leve, ¿no? Y no tan, bueno, y si le digo esto, y si le digo lo otro, y si le digo acá, y si digo... Entonces, la verdad que te agradezco, eso ha estado muy claras las definiciones. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y estamos en conjunto y en equipo aprendiendo. Gracias, Cristal, Frida, Eric. Buena tarde a todos. Gracias, que estén muy bien. Bye.